Hola, bona nit a tots i a totes. Una setmana més estem ací per a analitzar determinats assumptes relatius a les empreses, a l'economia. Jo crec que avui tenim un programa molt interessant, molt d'actualitat, però jo primer, com és natural, volia donar-vos algunes pinzellades, algunes notes sobre un tema que a mi en este moment me preocupa com a observador, no com a expert, que no soc, sinó com a observador, i és el que està passant ara, que sí que ho he mirat en 3 o 4 analistes que tenen ja una major profunditat en el coneixement que jo mateix, i n'hi ha 3 o 4 analistes que estan parlant de la desestructuració que està patint ara la Unió Europea en algunes qüestions, i jo he pogut traure algunes qüestions relacionades. Per exemple, la famosa i tan esperada unió fiscal s'ha oblidat ja, podem dir que això ja està amortitzat, perquè ahir no ha acabat Merkel, jo crec que s'ha acabat l'intento. Després la harmonització, jo crec que és una altra qüestió que s'ha quedat ja també per el camí, i això, que podia ser anecdòtic, sí que és cert que té unes implicacions molt directes per a Espanya, i ara volia justificar per què. Quan hi havia l'economia globalitzada, ara jo crec que estem en el procés contrari, desglobalització de l'economia, n'hi havia un comerç mundial i se basava en la productivitat, en les inversions productives i en el capital humà. I aquestes eren les potes sobre les que descansava el lliure comerç, el que era la competitivitat de tots els països. Això, siga per una part que ha influït el famós Covid, o siga perquè la guerra d'Ucrània, o siga perquè ha passat 40 coses, jo crec que estem en un procés que s'ha d'anar desglobalitzant. Ahir sempre ho he dit, el tema de l'enfrontament Estats Units-Xina és algo que està darrere de tot això i que pareix que continuarà estant darrere de tot això. Entrem, jo crec que també en Europa entrem en una espècie de subsidis, d'ajudes que és evident que, baix el meu punt de vista, trenquen el que és el principi de competència i de competitivitat. I, evidentment, ahir a Alemanya és evident que és el que més posa i s'emportarà de tot la impressionant quantitat de milions, segur que s'emportarà en tot això, a les ajudes d'aquest tipus, el 50%. I a Espanya jo crec que arribarem al 2,5%. Per tant, sí que n'hi ha una qüestió clara, la Unió Europea no admeteix les subvencions, salvo les que estaven relacionades en les crisis sanitàries, en l'energia, que actualment també té unes subvencions importants, i això també vol dir, suposa que s'ha volgut pal·liar en part les ajudes que estan rebent en Estats Units, que sí que és un país que determinades indústries les subvenciona directament, i jo crec que ja parlarem en algun programa sobre això. Per tant, està començant a alçar-se un proteccionisme entre els blocs comercials i també assenyalar que en aquest moment tenim unes ajudes reglades que van relacionades en la descarbonització i en les renovables, i també està produint-se paral·lelament un procés de deslocalització. Vol dir que les empreses estan triant països en funció d'on les pareix més barat produir, i jo crec que així hem començat a veure un poquet la punta de l'iceberg, però el que és l'iceberg no ho hem vist encara, i aquesta és la meva opinió. Per tant, n'hi ha una tendència a subvencionar, a apoyar els sectors més vulnerables, i es comença a produir-se una asimetria entre els estats. Vol dir que les ajudes no són lineals, sinó que són en funció del poder que tenen, del marge fiscal, perquè és evident que nosaltres en Espanya no tenim
una hisenda que pueda comparar-se a la d'Alemanya, vol dir, ells tenen una estructura vol dir, de deute que no sembla res al nostre. Per tant, tot això el que va produint és l'asimetria dels estats. I ahí està sorgint una altra qüestió que és la competència, per exemple, en el tema de los semiconductors, dels vehicles elèctrics, vol dir, està començant a sorgir una competència real. Per tant, ahí pareix que seria bo, i ja posem final a aquesta reflexió, plantejar-nos si seria bo en tot això aplicar una política que siga pareguda a lo de les Next Generation, que pareix que és algo molt més transversal i molt més equitatiu en funció de les inversions. I per a reflexió final seria pensar que seria millor tindre un pilar comú i no sálvese quien pueda, que pareix que és un poquet el camí que estem prenent en l'actualitat. I després d'esta reflexió, espero que hagi sigut interessant per a vosaltres, passe ja directament a presentar el nostre invitat, que és un invitat que estava precisament en la Comunitat Valenciana centrat i ara està centrat en una part important de la Comunitat Europea. Per això, vol dir, és el principal motiu d'haver-lo invitat, perquè, vol dir, ha sigut un ascens important i en aquestes coses uno té que alegrarse de lo que pasa als amics. Muy buenas, Bartolomé, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, pues muy bien y muy agradecido de invitarnos a estar aquí esta noche con todos vosotros, que ya hacía algunos meses que no veníamos por esta casa. Siempre sí, bien es que he leído algunas cosas importantes relacionadas con tus funciones, con tu devenir profesional, y me ha parecido importante venir a hacer un resumen de dónde estamos en España, en Europa, en algo tan importante que es dinamizador, yo creo que en un grado importante de los Next Generation. Sí que me gustaría que dieras primero, antes de empezar formalmente a desarrollar todos los temas que tenemos, unas ciertas pinceladas de tu trayectoria profesional, lo más descollante, porque si no se nos pasaría todo el programa y no llegaríamos. Bueno, pues relacionado con los fondos europeos, que es un poco la pasión en la que yo me muevo desde el punto de vista laboral en los últimos prácticamente 25 años, pues es verdad que ahora estoy acercando, asesorando, planteando una estrategia, porque en definitiva lo importante de todo esto, yo vengo diciéndolo siempre, es tener una estrategia. La Comunidad Valenciana pusimos en marcha en la legislatura pasada, precisamente es una estrategia organizativa para la gobernanza de los fondos europeos, que es básico, es como sentar las bases, sentar los cimientos de cualquier construcción. Si no hay unos cimientos es difícil que puedas crecer desde cualquier punto de vista. En ese sentido, el este de Europa, países de preingreso y otros que están en reciente ingreso, que están empezando a recibir fondos, pero fondos de gestión directa, pueden correr el riesgo, estos últimos, Rumanía y Bulgaria, de no posicionarse para la búsqueda de los fondos en concurrencia competitiva. Aquí lo hemos explicado en alguna ocasión. Sí, hay varios tipos de fondos, unos que son los que van a las regiones y otros que tienes que ir tú a buscarlos a través de un proyecto. Si estos países de preingreso e ingreso se acomodan porque les cae una buena y una importante cantidad de millones de euros para situarse, equilibrarse en la media desde el punto de vista social del resto de Europa, como nos pasó a nosotros cuando entramos después del Tratado de Maastricht, pueden, insisto, correr el riesgo de no prepararse, formarse, crear estructura para ir a la otra parte. Esa es un poco la función, pero por supuesto yo no abandono el territorio valenciano. Estoy en la comarca del Horta-Sud, en el que también a través de la Mancomunidad creamos una comisión europea, la cual
presido y que nos permite, con una sede que tenemos en el propio corazón de Bruselas, tener permanentemente contacto con lo que se cuece en Bruselas, con lo que se los movimientos tanto económicos también como desde el punto de vista de la legislación, de los reglamentos que se van produciendo. Y es otra de las labores que hemos hecho, es decir, tener presencia en Bruselas es algo importante. Y por supuesto mi pueblo, Quart de Poblet, algo que yo cada día que me levanto, cuando termina el día, siempre tengo que decir qué he traído para mi pueblo, eso no lo pierdo. Esté donde esté, siempre intento cuando termino el día decir, bueno, y yo a Quart de Poblet, ¿qué le he traído hoy? Eso es algo, un compromiso que lo tengo desde hace muchos años y que no lo abandono, al menos de momento. Muy bien, muchos saludos a la gente de Quart de Poblet, que nos consta que allí tenemos algunos fieles seguidores, y saludarlos de aquí. Tenemos un alto representante de Quart. Ahí hay una cuestión que me queda a la duda. Yo creo que tú tenías un equipo aproximadamente, por decir una cifra, sobre 20 personas que organizabas, que dinamizabas y que conducías para los fines, la estrategia que habías marcado. No, al final teníamos y existe, por lo menos que yo tenga constancia, y de momento hasta el 31 de diciembre una parte importante, estábamos hablando ya de un equipo de más de 270 personas. Pues entonces yo me he ido completamente. ¿Por qué? No, es verdad, tienes razón en una parte. La parte del equipo humano que se puso, digamos, en torno a Presidencia de la Generalitat, sí era en torno a 20-25 personas. Esas coordinaban un poco y tenían relación con las distintas consellerías. Pero luego creamos otro equipo, que son los SERTEFE, con fondos europeos, por cierto, que cada uno de ellos está ahora mismo en cada uno de los ayuntamientos, que son las personas que formamos para que fuesen expertos en fondos europeos y que hoy están ayudando a los ayuntamientos, a las pymes, a los comercios, a las propias viviendas, a los propios ciudadanos, para que, sobre todo, los Next Generation puedan llegar a esos destinatarios finales. Por tanto, el equipo, la red, que eso ha sido un ejemplo muy replicado, muy visto con buenos ojos, insisto, copiado, en términos más técnicos se llama replicado, pero en realidad es una copia. Muchas comunidades y otras regiones de Europa están cogiendo el modelo valenciano como un modelo para organizar su territorio, para perder los menos fondos posibles y aprovechar los máximos posibles en este caso. Por tanto, estamos hablando de una estructura muy envidiable. Ya, yo de lo que conozco, y no soy gran conocedor, había por ahí alguna comunidad que desde luego del análisis de la calle, la gestión no era muy brillante, pero bueno, como toca hablar de lo que de casa, lo dejaremos fuera. Eso se hizo, pero digamos ahora el Bartolomé No Fuentes que dinamice todo esto, porque bueno, la gente al final, si la dinamizas, pues tiende a conseguir los objetivos que se plantea, pero si no hay un dinamizador, pues esto tiende, pienso yo, por la experiencia que tengo, y es bastante, tiende todo a ir muriendo. ¿Y ahora quién es el Bartolomé No Fuentes de aquí, de nuestro? Fíjate, yo personalmente me preocupa menos, porque yo creo que siempre va a haber un No Fuentes que pueda dinamizar en la comunidad autónoma valenciana, y si no, este tipo de cosas no tienen color político. Yo ya he lanzado al gobierno actual el que se creen estructuras donde quien pueda aportar algo, que aporte. Y yo no tengo ningún problema en aportar a la Comunidad Valenciana lo mismo que anterior. Con independencia, insisto, estaré más a gusto trabajando en eso, pero yo creo que el municipalismo, las comarcas, las mancomunidades, las diputaciones, entre sí tienen que crear un espacio donde todo el que sea experto, conocedor o que tenga algo que decir relacionado con los fondos europeos, tienen que estar ahí para convertir una locomotora y que los fondos europeos lleguen a todo el territorio, con independencia de quién gobierne. Llámale observatorio, llámale comisión, se le llame como se quiera, en el que uno, sin necesidad de identificarse con una formación política, pero sí estando en una mesa de trabajo, todos los valencianos y valencianas tenemos que defender y trabajar en ese sentido. Es lo mismo que
infrafinanciación valenciana. Eso no tiene color político. Eso es una necesidad de reconocer que a la Comunidad Valenciana está siendo maltratada desde el punto de vista de la infrafinanciación, y ahí no hay quien un día sí, otro no. Hay que estar todos unidos. En esto es igual. Los fondos europeos no tienen color político. Cuanto más fondos europeos traigamos a nuestra comunidad, mejor para todos. Bueno, yo quería recordarte, querido Bartolomé, querido y admirado, que lo de los fondos Generation en origen, que eso sí que lo seguí, se aprobó gracias al voto favorable de Vox, porque si no era tan mayoritario el voto negativo que no se hubieran aprobado la gestión de esto, con lo cual quiero decirte que realmente nunca ha habido esta vocación del convencimiento. Empezaron, que de lo que recuerdo, que si tú lo vas a usar para ti, que es para tus amigos, para la historia, y con todas estas cestas de flores, aquello casi se va todo al garete, y vamos, se salvó in extremis, igual que otras cosas se salvaron porque un señor se equivocó votando, que quiero decir que todo esto pasa en este mundo tan... Esas son las anécdotas del parlamentarismo. Sí, pero es la anécdota que un proyecto principal se va al garete. Claro, por supuesto. Y lo otro es un proyecto que para mí era, digamos, y se está demostrando que era un proyecto fuera de serie, que se aprobó pues porque a un señor le dio la ventolera de ir contra todos y salió para adelante, porque si no, mayoritariamente se hubiera perdido. Bueno, los Next Generation, y estamos en el prácticamente segundo año, tenemos hasta el 26, y también anuncio aquí que España va a tener una, digamos, posibilidad de alargar el periodo de la ejecución de esos Next Generation en algunos de los objetivos. Dicho eso, es verdad que está cada día acelerándose más, porque cada vez se conoce más los procedimientos que hay. Aún así, seguimos yendo, y hay que reconocerlo, algo lento en la ejecución de esos proyectos. Pensemos que hace tan solo el 10 de octubre, la Unión Europea, la Comisión Europea, nos aprobó una adenda nueva de 95.000 millones de euros, más otros 10.000, sumados a los que ya teníamos. Ahí hay otra infinidad en el que, y lo digo porque en el 2024 va a ser, es decir, la vivienda social, el alquiler social, el acceso a la vivienda, en el año 2024 va a ser la prioridad de los Next Generation. Ahí la vivienda y la inyección de 20.000 millones de euros destinados a lo que son el Fondo de Resiliencia Autonómico son dos de los paquetes más importantes que esta adenda que la Comisión Europea aprobó va a significar para nuestro país y para, lógicamente, nuestra Comunidad Valenciana. Hay 8 o 9 paquetes más. El turismo va a ser también un factor clave, pero sobre todo la vivienda y la digitalización, es decir, la vivienda social asequible, el transporte sostenible y, por supuesto, el turismo sostenible va a ser uno de los ejes fundamentales que van a estar en la agenda europea, en la agenda nacional también, a través de los Next Generation, y que hemos de ser capaces de aprovecharlo. Ahí es donde se pone en valor lo que tú has dicho antes. Si nosotros mantenemos la estructura valenciana, que es absolutamente competitiva, que está trazada para testar, para identificar las oportunidades, para atraer y para gestionar y trasladar a los beneficiarios esas potencialidades, seremos de nuevo una comunidad atraedora de fondos europeos y también, por tanto, transformadora de lo que nos está pidiendo Europa, que es una transformación sostenible del tejido productivo, en el que la digitalización es una cuestión básica para esa transformación. Estamos hablando, tú lo has dicho en tu reflexión al principio del programa, la amenaza de la electrificación del sector del automóvil está provocando cerca de aquí, en Almussafes, una crisis que está teniendo consecuencias durísimas sobre algunas familias, y es por una falta de planificación. Es decir, ¿hay que caminar hacia la electrificación, hacia el vehículo eléctrico? Sí, aunque yo personalmente creo que va a ser algo muy temporal. Yo creo que realmente el futuro lo veo en el vehículo de hidrógeno y no en el vehículo eléctrico. Pero dicho eso, ¿qué he hecho yo de menos en este caso? Una estrategia, porque se veía venir que la electrificación del sector del automóvil iba a tener como consecuencia de ello una
merma en la producción de vehículos de combustión a gasoil o gasolina y sobre todo de las empresas satélite que están en torno a Ford en este caso, que es las que están empezando a sufrir esas consecuencias. En eso, que estamos de acuerdo todos, que tenemos que ir, igual que en el momento de la revolución industrial, hay que planificar y ver cuáles son los nuevos yacimientos de oportunidades y cómo compensamos, cómo integramos o reintegramos al sector productivo, al mercado laboral, a estas familias, porque lo que no pueden pasar es que 500 familias, como está ahora mismo en amenaza, vayan a quedarse así de la noche a la mañana. Volveremos después, en la segunda parte, volveremos sobre este tema porque es un tema que realmente es lacerante. Y sobre todo porque hay dinero para poder paliar ese tipo de impactos. Claro, pero bueno, en este caso se supone, bajo mi punto de vista, no conozco más y te lo preguntaré en la segunda parte, de quién es la culpa, porque al final hay que asignar los muertos a todo el mundo. La última pregunta de esta primera parte es que nos hagas una pequeña referencia, tú en este punto en Europa, de qué partes o de qué países o de qué proyectos te ocupas, y con esto ya después pasamos a publicidad y volvemos para reflexiones más profundas. En Europa sería muy largo de contar porque estamos en Partenalia, que Partenalia es una agrupación de gobiernos intermedios donde están regiones y provincias en función de cada país. Ahí llevo la vicepresidencia desde hace ya 4 años, que también tenemos sede en Bruselas, y ahí estamos, es la más importante de toda Europa, con países belgas, regiones belgas, polacas, ahora rumanas, búlgaras, italianas, francesas y, por supuesto, españolas. Ahí nos dedicamos a influir en Bruselas y a hacer propuestas especialmente de fondos europeos. Pero hay redes en las que estamos también. Euroreso es una red que gestionamos en torno a 400 o 500 proyectos europeos al año. Hay 30 entidades de más de 50 países. Estamos en CONE, es decir, estamos también, como no, con esta última encomienda, que es la de ayudar a los países de preingreso, como Rumanía o ingreso, Rumanía, Bulgaria, Serbia, Macedonia del Norte, a que creen estructura, a que se formen para que cuando estén dentro de la Unión Europea estén lo mejor preparados para poder acceder a los fondos en las mejores condiciones. Es clave, es decir, Europa entiende que no podemos llegar a un país que entre o esté a punto de entrar a Europa y no tenga los conocimientos mínimos de cómo desenvolverse en la gran oferta que hay de fondos europeos, que pensemos que estamos hablando de aquí al 2027 de 1.800.000 millones de euros. Esa es la oferta presupuestaria que tiene el marco financiero plurianual de la Unión Europea y que es algo que hemos de ser capaces de aprovechar lo máximo posible. Cada municipio, cada país, cada empresa, cada ciudadano, porque hasta para los ciudadanos hay posibilidades de los fondos europeos. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña parada porque necesitamos la publicidad también y ahora mismo continuamos y profundizamos más en todas estas cosas. Bueno, fins ara ja ens veiem ara en unos minuts. Moltes gràcies. Hola de nou, així estem en un programa molt interessant, en un programa de plena actualitat. Contem amb Bartolomé Nofuentes, que és un alto representant dins de la comunitat europea per a fondos Next Generation, que havien explicat, i ara també contem amb la presència del nostre company Enrique. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, Benjamín, pues muy bien. Bueno, con un ¿Preparado? Tema... Sí, hombre, preparado. Además, hoy creo que tenemos la satisfacción como segunda visita de Bartolomé. Muy bien. Desde esa primera visita donde nos explicó muchas cosas sobre los fondos, también nos habló de las carencias que existía por parte de la administración en la gente formada y tal. Pues bueno, le he hecho un seguimiento desde entonces en las redes sociales y tal, y bueno, una de las cosas importantes es su nombramiento como responsable de los fondos europeos para Europa del Este. Y luego tengo una pregunta que nada tiene que ver con los fondos, pero que te sigo. Quiero que me expliques el tema de la paella y la altitud,
que me lo explique. Ah, claro, hombre, muy bien. Es verdad que a ver, que no sé de qué va la cosa, venga. Bueno, es que yo me gusta también los fines de semana que estoy por aquí, investigo mucho el mundo de la paella y los arroces. Y Ya. bueno, nos daría para infinidad, pero es verdad, es decir, está empezando a comprobarse, y es científico lo que digo, que la cocción guarda relación también en función de la altitud. Y cada 300 metros de altitud es 1 minuto menos de cocción. Es decir, si tenemos, sabéis que el arroz influye muchísimo. Sí, sí. Hay arroces que en 12, 13 minutos están, si es un J. Sendra o una albufera o un bomba, tiene más minutos, pero el mismo arroz cocinado a pie de playa, es decir, a cota cero de altitud, o cocinado en requena, pues es distinto el tiempo, teniendo lo mismo, solo por la altitud. Muy bien. Y podríamos hablar de... Bueno, Sí. eso No, de las vamos pasiones, a los Next pero Generation. veo que me sigue, Sí. Sí. Ahí hay una pregunta primera que sí que me gustaría que nos dijeras brevemente. ¿Qué ha pasado en la cumbre de Timisoara? Que es algo que se ha visto, bueno, yo he visto con profusión en medios de comunicación. Efectivamente. Bueno, Timisoara es la capital europea de la cultura. Como bien sabemos, una ciudad preciosa en Rumanía, se le llama la Viena de Rumanía y quedan cortos en ocasiones porque es una joya. La verdad es que recomiendo visitarla porque es toda una ciudad monumental, con una oferta cultural impresionante y que merece la pena visitarla. Allí nos invitaron, además lo presidí yo, esa comisión, un encuentro para hablar de la cultura, del patrimonio y del turismo. Desde el punto de vista también de los fondos europeos, qué oportunidades podía haber. Y ahí estábamos pues de distintos países, estábamos españoles, estaban belgas, estaban polacos, estaban rumanos, lógicamente, estaba el propio gobierno de la región de Timisoara, y la verdad es que las conclusiones han sido muy importantes, no en vano ya se están preparando proyectos europeos que van relacionados con las mesas de trabajo que allí se hicieron para conectar la cultura, las tradiciones y el turismo de estos países. Hay una que es una propuesta que saldrá en breve de un museo virtual europeo en el que podamos incorporar y esté accesible a toda la ciudadanía europea sin moverse de sus casas, o aquellos que tienen más dificultad de viajar o por movilidad o por razones de edad o económica, que puedan tener a su alcance toda la cultura y todo el patrimonio que existe en todas las regiones de Europa. Fue un encuentro muy importante, muy fructífero, y a la vez llevaba una doble agenda, que era, lógicamente, hacer, como decíamos en la primera parte del programa, que las universidades, en este caso rumanas, tanto de Timisoara como 15 días antes de Alba Iulia, las ciudades más importantes de Rumanía, puedan incorporar en su formación la formación en fondos europeos, que los jóvenes rumanos se puedan formar. Aprovecho porque, como decía antes, uno tiene que barrer para su casa. Este tipo de posicionamientos nos permite que también nuestro tejido empresarial valenciano vaya a tener oportunidades de desplegar y aterrizar en estos países y ser un poco el partner que ayude a implantar las tecnologías, la movilidad, las infraestructuras que estos países necesitan. Yo voy a propiciar que haya intercambio, que sumen sinergias y que empresas valencianas puedan estar allí trabajando para hacer que el desarrollo industrial y económico de esos países puedan ser llevado de la mano de empresas valencianas. Eso no hay que perderlo. Enrique, a por ello. Bueno, yo en la última visita que tuviste nos decías que faltaban a lo mejor un poco de técnicos que conocieran bien el tema de los fondos para poder gestionar esos proyectos que llegan. La administración en este momento tiene ya personal lo suficientemente capacitado para poder ayudar, porque al final y al cabo tienen que ayudar. Vosotros desde la parte de arriba estáis muy altos sobre la parte de abajo, entonces hay una gestión que es muy farragosa. Yo siempre he tratado y he visto cómo se gestionaban subvenciones, y hay a veces que el gobierno español, por ejemplo, crea una serie de líneas de ayuda y los condicionantes son tan imposibles de poderlos cumplir que al final la ayuda desaparece y no llega.
Antes me habías dicho, en la primera parte del programa te he oído de que los fondos no deben tener color político. La verdad es que eso es satisfactorio que salga de un responsable como tú, porque considero que se tienen que aunar todas las fuerzas realmente para que eso... Pero la administración, que es muy importante, porque sí que es verdad que en los medios, en todo, oímos de empresas, y el ciudadano, y te hablo como ciudadano, casi no percibimos que eso llega. ¿Dónde llega? Totalmente ¿Dónde de va? acuerdo. Muy bien, esa pregunta es muy interesante. Mira, es verdad, esa pregunta lleva dos preguntas. Una, ¿hemos avanzado desde la última vez que estuve aquí en tener personal, equipos formados en gestión de fondos europeos? Sí. Hemos dado un salto muy importante, especialmente en la Comunidad Valenciana. Lo comentábamos en la primera parte. Hay una red, una estructura que al menos desde la parte de la Administración ha dado un salto muy importante. Hoy en día los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos valencianos tienen al menos un técnico, se llama el ERTEFE, que unidos están trabajando en red. Si lo sumamos a los que tienen las diputaciones, las mancomunidades, que la mayoría ya tienen estructura también, y los que creamos en la propia Generalitat Valenciana, tenemos un modelo muy bueno. ¿Quiere decir eso que sea suficiente? En absoluto. En mi opinión todavía estamos lejos. Ahora, de donde veníamos, yo estoy orgullosísimo de ese trabajo que se ha desarrollado por parte de la sociedad valenciana. Hemos de hacer, y digo hemos porque ahí también la Administración tiene que hacer un papel importante, que esa estructura, que ese engranaje también se acabe estando en las redes de las empresas, sean de las medianas y fundamentalmente de las pequeñas, porque la empresa pequeña, y tú lo has dicho muy bien, la que menos acceso tiene. Y la segunda parte de tu reflexión, que no deja de ser también una pregunta, la contesta la propia Comisión Europea y los condicionantes que nos han puesto. Antes hablábamos de la adenda de los 95.000 millones de euros que nos han aprobado y que hemos desgranado algunos de esos 95.000 a dónde van a ir. 20.000 al plan de residencia de las comunidades autónomas, hemos hablado del turismo, hemos hablado de la vivienda social, más de 4.000 millones, pero hay unas condiciones, como todo. La vez cuando se nos aprobó lo Next Generation, acordaros que decía, hay unos condicionantes, la reforma laboral y otra serie de aspectos de calado nacional. El toque que nos dan, es decir, las condiciones que nos ponen es que seamos capaces de simplificar los procesos, que la Administración sea muy ágil, que la Administración sea muy digital, la Administración electrónica, y que los procesos donde la Administración interviene para que la ciudadanía, la empresa, la pyme, sea beneficiaria de los fondos europeos, sea Administración local, autonómica o nacional, se simplifiquen. Por tanto, es una condicionante que Europa nos pone. Yo voy a ser muy, digamos, muy cortito en la pregunta, pero para mí tiene mucha importancia. Yo te pido que hay que mojarse un poco de vez en cuando. Suelo yo vengo mojarme, del Bierzo ahora y allí no para de llover, aquí no, pero hay que mojarse igual. A nivel europeo, a nivel español de comunidades y a nivel de sectores, si tú tuvieras que dar el premio, 3 premios, ¿a quién se lo darías en estos 3 apartados? Hombre, a ver, yo le daría uno a los fondos europeos de gestión directa, otro a la concurrencia competitiva y otro a los Next Generation. Luego podríamos hacer otros por especialidades. Yo creo que la Comunidad Valenciana ha sido un buen ejemplo, de organización y de captación, porque nosotros hemos descrito ya la estructura organizativa que, insisto, es el modelo que yo voy a exportar al resto de Europa y que otras comunidades, no solo nacionales, sino europeas, están fijándose. Ya. El segundo es que hemos sido capaces de captar, de comprometernos, que la sociedad valenciana ha dicho que está en condiciones, dijo que estábamos en condiciones de poder abordar proyectos por un valor de 3.400 millones de euros para este año. ¿Cuál es el siguiente reto? Que seamos capaces de ejecutarlos. Porque tenerlos, los tenemos que ejecutarlos. Yo confío en que para el año 2024, que es el próximo, el interés por traer
no esos 3.400. Yo estaría encantado de que, como tú decías, el Nofuentes de turno que esté traiga más de 3.400, pero sobre todo que seamos capaces de gastarlos. Porque España tiene un riesgo, la Comunidad Valenciana tiene un riesgo. En general, la mayoría de las comunidades tienen un riesgo que está enraizado. Ojo, no es un riesgo, es una cierta realidad. En este año podríamos llegar a tener que devolver, no de los Next Generation, que esos incluso nos van a dar más plazo, ya lo adelanto. Vamos a tener un periodo más largo para poder gastarlo. Pero los que son fondos de estructurales, sí, estructurales, sí. Estamos hablando de riesgo de entre 20 y 23.000 millones de euros de tener que devolver por no gestionarlo. Insisto, no es una cuestión de color político en este caso, porque todas las comunidades están inmersas dentro de ese riesgo y las comunidades tienen un color político hoy, ayer tenían otro, y por tanto es una cuestión de que creerse que hay que crear estructuras estables. Si no, incluso cuando pasen los Next Generation, yo lo advierto mucho, ojo, que los Next Generation en algo que terminarán el 26 o nos darán un poco más de plazo. Pero ¿y el resto de oportunidades? Que estamos hablando de 1.200.000 millones de euros. Si no hay estructura... 1 billón. 1 billón con B. Es que si no, después la gente dice, a 1 millón, eso y no yo da. creo que lo más importante, sí que daría un premio a la estrategia de hacer que los fondos europeos lleven al comedor de cada uno de las casas de nosotros. Es posible porque está convocado así. Nos falta que se entere el que está en el comedor de su casa, que puede entrar el dinero a su casa. Un detalle y le paso la palabra al compañero. Muy taxativo. En el caso de Ford, que ha pasado lo que está pasando, ¿eso de quién es culpa? ¿De la administración de Ford? ¿De Europa? ¿De quién es culpa? De todos. De todos. De todos. Vaya. Sí, de todos, porque es una falta de estrategia. Es decir, pero la estrategia, ¿quién la marca en este caso? Bueno, todos los afectados. Es decir, Ford como empresa tenía que plantear una estrategia, sí. Las administraciones públicas que ven venir que va a haber una electrificación del automóvil y que por tanto hay que hacer un análisis de riesgos de qué supone también. Ya está, claro. Incluso la propia Europa, claro, por supuesto. Es decir, no solo tienes que ver las oportunidades que surgen. Y el finalista también. Claro, el finalista sobre todo, por supuesto. Los propios sindicatos también tienen que hacer una reflexión y cuando saben que estamos haciendo una transición energética y que por tanto el vehículo a motor, entendido como el gasoil o diésel, está empezando a transitar, a dejar su producción, si la factoría que tú tienes consecuentemente va a bajar el empleo, no solo de la factoría, sino de las empresas satélite que te están alrededor, que son las que ahora están empezando a pagar eso. Eso con una planificación, tienes que hablar de, bueno, ¿cómo reabsorbemos ese mercado? ¿Dónde están los nuevos yacimientos de empleo? Porque es verdad que el hidrógeno verde puede generar empleo, la robótica, la inteligencia artificial, todo eso son nuevos yacimientos de empleo. Pues tienes que intentar ver cómo sustituyes un modelo productivo por otro modelo productivo. Pero si tú planteas un modelo productivo nuevo y no planteas cómo absorbes el impacto que va a tener sobre el modelo productivo clásico, nos pasa como nos pasó en Puerto de Sagunto en los años de la transición, que aquello fue un impacto importantísimo sobre un territorio, y si no tienes en cuenta, pues todo eso puede suceder. Por tanto, estrategia siempre, y sobre todo análisis de riesgos. Muy bien. Ha quedado muy claro. Enrique, por otra cosa. Algo sorprendente que nos ha dicho Bartolomé ha sido que si no se ejecuta, que eso es muy grave, hay que devolver. Toda la vida han existido los fondos FEDER y tal. Por ejemplo, yo también tuve cierta responsabilidad política en el Ayuntamiento de Alcira. Optamos muchas veces y nunca nos tocó la lotería. Nunca llegaron los fondos. Por esos condicionantes que te decía o porque se decidían en otro momento. Has hablado de un tema que, la verdad, desde que tú viniste, el tema de los fondos siempre me ha sido curiosidad. Siempre durante el día hay tiempos muertos, miro, te sigo, y una de las cosas que has comentado, pues por ejemplo, me ha llamado la atención que desconocía la adenda nueva. Me imagino que lo que hacen es adaptarse a
a demandas o a proyectos que entran y se consigue una ampliación. Pero, por ejemplo, en España, en nuestra Comunidad Valenciana, tenemos un gran problema que es la vivienda. La vivienda. Hablamos de vivienda social. Yo creo que... Y luego está la segunda parte. Tenemos una gran edificación realizada en los años 60 que está muy deteriorada. Está muy deteriorada porque no tenemos la calidad que algunos países europeos, por la climatología, por tal, pues están más preparadas. Yo estoy seguro que de donde viene Benjamín, del Bierzo, están preparadas para el invierno y están preparadas también para el calor. Nosotros no. Yo analizaba, por ejemplo, las ayudas que hay por rehabilitaciones de vivienda, y es que es muy difícil poder rehabilitar aquí en Valencia y hacer, porque piden una reducción energética, se pide, claro, hay fachadas de edificios que es imposible llegar, como mucho se pueden hacer y se pierden. Por eso te digo que el tema de la vivienda social. Pues te voy a dar dos respuestas a ello, porque sería una pena que tuviésemos que devolver. Fíjate, solo en la adenda hay, y eso es una primicia, 4.000 millones de euros para fomentar el alquiler social. 4.000 millones de euros para consolidar el fomento del alquiler. Y la administración que tiene mucho suelo, Bartolomé. Sí. No, espera, la administración, porque es que, perdona que te interrumpa, es que, por ejemplo, tú le hablas a un promotor, constructor, y dices, oye, haz vivienda de VPO, y dice, es que no me interesa. El módulo no me sale. Sabes cómo están los salarios, sabes cómo están, pero el suelo tiene que ser muy económico. En Quart de Poblet se van a construir más de 600 viviendas en alquiler y van a tener precios desde 400 euros. Hasta 900 si quieres de muchas más. Pero el suelo lo pone la administración, seguro. No, también es del propietario. Es del propietario. ¿Y crees que sale rentable? Que si sale rentable, te estoy diciendo que va a haber 4.000 millones de euros para estimular la construcción de vivienda en alquiler. Esos 4.000 millones, ¿a quién van a ayudar? ¿Al constructor? ¿Al finalista? A quien ponga un proyecto que al final posibilite. Habrá desde ayudas directas a los inquilinos, pero también ayuda directa a los proyectos que tiendan a construir vivienda que vaya destinada al alquiler. No un alquiler especulativo, sino un alquiler social. Claro. Ese es el dinero, para consolidar. Solo falta que nos tengamos que devolver los 4.000 millones de euros. Y la otra, y termino. Porque has puesto una cosa también muy importante, que además es un objetivo de Europa que nos lo está diciendo a España. Nosotros efectivamente tenemos un parque de vivienda muy antiguo en muchos municipios, especialmente en las áreas metropolitanas, cuando crecieron en los años 50 y 60, tenemos un parque de vivienda muy poco eficiente desde el punto de vista energético. Ahora hay una convocatoria a la cual tú te pueden pagar el aislamiento de la fachada para la finca, el cambio de iluminación de los espacios comunes, pero de forma individual, a ti en tu vivienda, en la mía, en la de todos, puedes cambiar las ventanas, cambiar las puertas, cambiar la climatización hacia una ventana más aislante, unas puertas más aislantes, una climatización más sostenible, donde estamos hablando de fincas que a lo mejor no tienen ni radiadores, es decir, transitar hacia una eficiencia energética en lo que es la calefacción, no sé, la aerotermia. ¿Y quién tiene que dinamizar esa información? En los ayuntamientos, hay ayuntamientos que ya tenemos oficinas que le tramitamos todo a los ciudadanos. Eso es lo que necesitamos. Con horario, es decir, solo tiene que llegar, hombre, tienes que cumplir los requisitos, sí, porque tú tienes que demostrar que la obra que vas a hacer va a mejorar un 30% de eficiencia energética. Eso es muy simple. Sabes que hay unos certificados de eficiencia energética que te identifican cómo tienes tu vivienda. Y te dicen... En la propia página. Exacto. Y te dicen, si cambias, el técnico te dice, cambia las ventanas, cambia la iluminación, el sistema de iluminación que tengas en tu casa, y sobre todo cambia el sistema de calefacción por una calefacción más sostenible, con eso, que es más del 30%, estamos hablando de hasta 21.000 euros para atender ese tipo de mejora. Y luego la comunidad de vecinos, si además lo hace para hacer lo mismo en lo que son los espacios comunes, y los ayuntamientos también pueden hacer lo mismo cogiendo manzanas enteras. Ahí hay una cosa, Bartolomé, vamos cerrando ya,
porque el tiempo que nos habías dado se está pasando y estaríamos aquí hasta, horas y horas, hasta claro. las 12 de la noche. Y Vamos a tocar el 5% de todos los Next Generation. Yo he tenido una experiencia que comento muy brevemente allá en el norte, que en una vivienda que no ponen la calefacción en todo el invierno, algo bueno tendrá. Y la otra cuestión, aquí siempre estamos quién. Yo creo que hay una cuestión que es muy sencilla. Los ayuntamientos, aparte de fiestas, recaudar y todo eso, tienen una misión social de coger y si tienen que hacer de promotores, pues tendrán que crear una sociedad del ayuntamiento y promover para coger esos, porque a lo mejor el promotor no le viene bien, pero eso no es óbice para que se lo perdamos. No quiero entrar en esta discusión pero sí quería dejarlo, que los ayuntamientos a veces se enfocan a cosas que no es el bien del ciudadano, se enfocan a muchas gaitas que a veces conviene tal. Enrique, tienes una última pregunta. Pero, disculpa, no olvides una cosa, los ayuntamientos por ley tienen una serie de competencias. Entre sus competencias no está la de construir viviendas, aunque quisieran. La ley no se lo permite. El interventor le prohibiría destinar un solo euro a la construcción de vivienda. Estamos de acuerdo. Están las sociedades intervenir mixtas, para que y hay mil fórmulas hay. 1000 fórmulas. Porque quiero decir, yo me he movido por la administración. En definitiva, lo que quiero decir es que en la sociedad organizada hay agentes que cumplen esos papeles. Yo tampoco defiendo que la administración entre a competir con el sector privado, que es el que tiene donde no quiere competir, donde no pueda donde no quiere competir el sector privado, no para competir. Si tú creas las condiciones para que el sector privado vea que en su espíritu de negocio hay negocio, que es lógico que tenga que verlo, ese es donde tiene que intervenir. Perfecto. La administración tiene que facilitar las cosas, lo hemos dicho aquí, tramitar, hacer que el suelo sea asequible para los promotores, no ponerlo un suelo muy caro para que no puedan. Ese es el papel de la administración. Yo creo que si ese papel lo sabe hacer bien, habrá iniciativas privadas o mixtas o de cooperativa en el que podrán hacerse viviendas a un bajo precio, porque todos sabemos el impacto que puede tener el suelo en el precio final. Si ese suelo que sí interviene la administración hace que sea competitivo, el precio Enrique. Final va a ser competitivo y asequible. Era lo que decía el compañero. Enrique, nos queda solo para una pregunta. Lánzate y que sea profunda, una carga de profundidad. Ha comentado de que se van a promocionar 400 o 600 4.000 millones de euros para la consolidación del alquiler social. ¿En cuál? Entre 600 y 800 viviendas. Bueno, pero unas valdrán 400, otras pueden valer 900. Si tú quieres una piscina privada, si quieres, pues todo eso... Todo eso ya sería parte. Bueno, yo tengo que decir que el Ayuntamiento de Cuart tiene al Ronaldo de los fondos, y eso yo me imagino que le habrá aportado mucho para encontrar esa sociedad, por decirlo, o colaboración público-privada. Y eso, no, son iniciativas privadas que posibilitan. Pero además, ojo con otra cosa, que son construcciones sostenibles. Claro, Estamos hablando con una plataforma donde la movilidad sostenible, la movilidad compartida está dentro de las viviendas ya, es decir, fomentar el uso compartido. Yo intentaré seguir eso porque me gustaría que Alcira lo tuviera. Tenemos un problema de vivienda, donde hoy en día las economías son más rentas casi medias bajas que medias altas. ¿Sabes? Al menos los que son demandantes de vivienda. Y eso yo considero que es una de las cosas, la rehabilitación de los edificios, que ya están, poder acondicionar la vivienda y crear vivienda, porque es que la administración tiene suelo público y en un momento determinado puede, siempre que tenga el destino de la vivienda social, yo en el momento que haya especulación, me cargo a quien tenga que cargar. No, tiene que haber margen de beneficio, pero el margen de beneficio es lógico. Yo trabajo como industrial, yo trabajo para... Pero hemos de pensar, y que sabemos todos, que la construcción no genera mucho empleo con muchas empresas no puede auxiliares, ser un sector especulativo. Exacto. No debe de ser un Al sector menos para especulativo. La vivienda social. Tenemos que entender que la vivienda en fase de construcción, de adecuación, es un sector social, igual que las empresas que barren las calles,
Son sectores de prestación de servicios que tienen su margen de beneficio, que tienen que tenerlo lógicamente, pero que no tienen por qué irse a una especulación como hemos vivido en situaciones que además luego lo hemos pagado los países, las burbujas que si se yo crean cuando en paso a torno veces ello. por delante de algún cuartel, propiedad Guardia del Civil? Ministerio de Defensa, o que son del Sí, Ministerio sí, de Defensa, cerrados totalmente, y tal, digo, este suelo, esto hay que derribarlo y crear Vivienda, claro. sociales. Sí, El sí, suelo sí. es de la administración. Debe de crear la administración también a lo mejor algún tipo de, vamos a crear un tipo de cooperativa. Convenios hacer con la un convenio empresa y tal. donde el suelo lo pone la lo pongo administración yo. y yo te Ya. taso el precio del alquiler que vayas a hacer y ya está. Del alquiler y de venta, Y que de en un venta, momento claro, determinado, sí, sí, el señores, precio tasado que hemos conocido. Se nos ha pasado Se el nos ha tiempo. pasado el Ha tiempo, sido bueno, terrible. bueno. Yo te llamaré allá para el mes de abril porque esto ha quedado hemos Perfecto. quedado a todos a medio camino, Buena nos has idea. dejado a todos insatisfechos y esto hay que acabarlo Pues porque sí, hay muchas volveremos cuestiones. y analizaremos el estado de ejecución de los Next Generation. Sí, en la porque yo Comunidad te quería Valenciana y en preguntar España, 10 claro. cosas más y ya no hemos tenido tiempo. No pasa nada. Vendremos las veces que hagan falta. Allá para el mes de abril que pase Semana Santa te llamaré y a ver si podemos contar y seguir, porque todo esto es lo que dice Enrique, es cultura para la gente, para saber que su piso, quiero decir, es algo muy cercano y que a veces lo vemos muy lejano. Gracias, Bartolomé, muchísimas Gracias de gracias. nuevo. Enhorabuena por tu subida, Gracias. creo que te lo has ganado y ahora ya que acabó el programa no te doro la píldora, pero creo que te lo has merecido y es de esas cosas que uno se alegra sanamente porque piensa que ha sido justo. Pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y Enrique, muchísimas gracias Venga. por tus intervenciones. A vostès tots i totes, bona nit i mos veurem la pròxima setmana en una altra qüestió de candent actualitat. Gràcies per seguir-nos. Bona nit. Adeu.